El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Como les decía, la fiesta de hoy, después de la conmemoración de hoy, después de la fiesta de ayer, de la exaltación de la Santa Cruz, nos dice la razón de ser de la grandeza de María. Ayer vimos cómo la cruz nos recuerda, primero que nada, la consecuencia de nuestro pecado, el dolor y la muerte. Pero por encima de eso, lo que Dios hace, la reacción de Dios ante Él, que es no la de eliminarlo inmediatamente, respeta nuestras acciones, pero también quiere darnos una participación en el rescate que nos está ofreciendo. Lo que hace es transformar esa consecuencia de nuestro pecado, de nuestras faltas y debilidades, en la ocasión de recibir algo mucho más grande. Y lo hace a través de su Hijo. Hijo que no tenía por qué pasar a través de las consecuencias de nuestro pecado, pero que quiso hacerse hombre, despojándose de su dignidad divina para caminar con nosotros, para hacer aquello que ningún ser humano había podido hacer, y pasando a través de eso que era la consecuencia de nuestro pecado, no del suyo. Y así nos da la posibilidad de que lo que debería ser nuestra perdición se convierta en el camino de redención. Hoy recordamos que la primera en seguirlo de cerca fue su Madre Santísima, aquella que por la fe sabemos también que no sufrió el pecado original, no por su propia dignidad o fuerza, sino como consecuencia de la donación de su Hijo. La doctrina católica nos dice que fue preservada precisamente en previsión de los méritos de Cristo. Y otra vez, ella no fue privada de aquello que caracteriza nuestra vida sobre la tierra, que es el dolor. ¿Por qué? Porque si su Hijo, que es Dios, no fue privado porque quiso asumirlo para poder darnos el medio de superarlo, vencerlo, encontrarle en la salvación, ella tampoco fue preservada de este aspecto del dolor. Y como hemos leído ya en el Evangelio, el anciano Simeón le anunció esto: el rechazo de Jesús por parte de Israel, y como consecuencia para María, esa espada que le atravesará el alma. Según la tradición, ustedes habrán oído hablar de los 7 dolores de la Virgen, ¿no? Como 7 espadas que le atraviesan el alma, que hacen referencia a este momento. Esos momentos de la vida de Jesús en la que ella sufrió de manera particular y que sobre todo en la cruz se concentran. ¿Qué es lo que nos enseña María? Pues que la manera como ella se sumó al sacrificio de Jesús fue acompañándolo en cada momento, no entendiéndolo, porque humanamente no se puede entender, pero aceptándolo como el camino que el Padre quería usar para salvarnos a todos. Ahí vemos a María al pie de la cruz, ¿no? La vemos, por otro lado, el retrato que nos presenta el Evangelio no es la de una mujer desesperada, seguramente sí la de una mujer que sufre, pero no desesperada. Y recordamos muy bien las palabras, cómo nuestro Señor nos la deja como madre y al mismo tiempo nos la encomienda como hijos. Así que
en este momento en que estamos contemplando esto, pidámosle a María que interceda por nosotros. Nosotros no lo podemos imitar a ella, en cuanto que nosotros sí tenemos el pecado original muy metido. Y también muchas veces los pecados personales. Pero podemos imitarla en acercarnos lo más posible a la cruz de Jesús. ¿Cómo? Ofreciendo con Él esas cosas que no entendemos, que no les vemos el sentido, pero confiando en que si no nos apartamos de la cruz de Jesús, Él es el que le va a dar el sentido. Fíjense que la primera lectura también nos ilumina por qué sucede eso. Si Cristo, que es la cabeza, siendo Dios, quiso pasar a través del sufrimiento y la cruz porque es una característica humana, además humana traída, como les dije, por el pecado original. Pues todos los demás que somos sus miembros, no podemos pretender no pasar por allí. No solo tenemos que pasar por allí. San Pablo mismo se atreve incluso a decir que él necesita, y ahí nos representa a cada uno de nosotros, cumplir los sufrimientos que le faltan a Cristo. Entonces, ¿Cristo no sufrió suficientemente? Ciertamente sí, como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, como humano, pero el resto de su cuerpo tiene que incorporar eso, ¿no? Vivirlo con Él. Y eso es lo que somos nosotros, su cuerpo aquí en la tierra. Y la primera miembro de este cuerpo es María Santísima, que nos enseña, nos acompaña y nos ayuda a aprender cómo hacerlo. Así es que pidámosle que también nosotros la sigamos de cerca, que como hijos fieles, primero que nada no entristezcamos su corazón, viendo que tratamos de ser como su Hijo Jesús, y segundo que compartimos con Él y con ella ese sufrimiento que de por sí es parte de nuestra vida. Como les dije, no es tanto cuestión de inventarnos sufrimientos nuevos, simplemente vivir lo que la vida nos trae ya, con ella y sobre todo con Jesús.